seguirá un noticioso trayecto que su huella dejará. Es el rumbo. Bueno, continuamos en este rumbo de la mañana y después de conversar con el amigo Manuel Crespo de la Fuerza del Pueblo y su opinión sobre este intento de reforma constitucional, ojalá poder también conseguir representantes del PRM, del PLD, del PRD para escuchar la visión y la lectura de todos los actores del sistema. Estamos tratando de contactar a todos, Nuestra productora, la más eficiente, la verdadera mamá, no como Margarita, llegó mamá, Jessie está en eso. Pero vamos ahora con el señor Víctor Villanueva. Cuando uno escucha la postura de reformar una constitución, obviamente que eso llama a la atención porque se supone que no debe ser para hechos capciosos ni coyunturales. La constitución es la carta constitutiva, es el acta de nacimiento, es el pacto social expresado ahí entre las distintas fuerzas que inciden en una nación y que indistintamente a cuál es su postura, su ideología, su preferencia, lo que le conviene a usted, todos nos regimos con ese esquema medular que establece las disposiciones de una constitución. Por eso, más que ha tenido nuestra constitución o nuestras constituciones que hemos tenido, siempre la mayoría han versado sobre elementos coyunturales políticos de los estados, de los gobiernos, de los líderes que ostentan la primera magistratura del estado. Esto es una tendencia en donde lacerantemente no hemos podido entonces consolidar un modelo político, un modelo de representación que sí sea acorde al interés colectivo y no al interés individual. Existen distintas modalidades de cómo establecer constituciones. Hay experiencia, por ejemplo, de que cuando se elige un nuevo gobierno, este nuevo gobierno asume con un nuevo texto constitucional y rige mientras tenga su mandato. Hay elementos de control, como sea en el Parlamento, de origen monárquico. En fin, usted diseña cómo el Estado-Nación se va a dirigir acorde a la magna norma del Estado. Pero cuando se habla de reforma constitucional, insisto, tiene que ser por un tema que venga a favorecer las mayorías y venga a establecer un régimen aún sea novedoso. Cuando usted estudia la Constitución del 2010 de la República Dominicana, esta Constitución establece un amplio contexto de referencia, de garantías a lo que tiene que ver a la institucionalidad en justicia en cuanto a cómo debe regirse la Procuraduría General de la República, a cómo debe sustentarse el sistema de administración de justicia de la nación, y eso fue fruto netamente de un consenso político de todos los actores que inciden en la sociedad dominicana. Y cuando usted evalúa la ley constitutiva del Ministerio Público de la República Dominicana, también tiene estos preceptos. ¿Por qué estos son conquistas? Son conquistas porque antes no existían. Lo que se está señalando hoy de exigencia a la clase política de cómo debe ser el Procurador General de la República, eso no existía. Que no lo haya hecho ningún presidente y que solo Luis Abinader viene a poner a una persona como doña Miriam Germán de sobrada prestancia social por no tener y que no tiene ninguna vinculación partidaria. Eso entonces sí, obviamente que es destacable y creo que la sociedad así se lo ha reconocido. Entonces los políticos, cuando hay tendencias en decisiones, como esta designación de doña Miriam, a partir de ahí se cuidan mucho, porque cualquier persona que se coloque ahí, que sea disonante a ese perfil, como nos satisface doña Miriam Germán, pues entonces los políticos cargan con una cuota política de desaprobación a esa decisión. Entonces, aquí tiene un alto sentido de lo que tiene que ver con el empoderamiento social con respecto a un tema. Ahora bien,
para reformar la Constitución y nombrar ahí a un procurador que sea independiente, yo solo me pregunto, ¿independiente a quién? ¿A quién? Porque aquí nos conocemos todos. Aquí usted, si no está en un partido político, está en una afamada sociedad civil que no es sociedad ni es civil tampoco. Son más gobiernistas que los mismos políticos. Aquí usted o pertenece entonces a una tendencia de poder fáctico religioso. Aquí usted viene y ha sido supeditado en toda su trayectoria profesional por un organismo internacional o por una agencia de cooperación extranjera. Aquí no hay más, porque aquí somos muy pocos los que hemos tenido el privilegio o la intención expresa de deseo de superarnos. Y esa superación está endosada a lo que sea, indistintamente sea inclusive a una concepción ideológica. Entonces, cuando me hablan del elemento independiente, ¿a quién? Todo ente racional es político. Lo que nos diferencia del resto de los animales es que el hombre es un animal racional. Entonces, el pseudo debate de lo que tiene que ver con un ministerio público independiente, yo lo grafico en el tweet que hizo el pasado fin de semana el actual procurador Camacho, que lleva el proceso de Odebrecht junto con Jenny Berenice, que él dice que es difícil hacer justicia mientras el gobierno está negociando por otro lado. Y estos no son los independientes. Ese tweet del magistrado Camacho tumba de plano esa pretensión del gobierno de proponerle a la sociedad una independencia de qué. Pero peor aún, en el propio contenido de la propuesta que han puesto a circular, ahorita la quitan y dicen que no fue así, como pasó con la reforma fiscal aquella. En esa propuesta dice, la novedad es que el procurador pasa a llamarse fiscal general. Pero ese fiscal general y la mitad de sus adjuntos van a ser nombrados por decreto. ¿De para qué la reforma? ¿Para qué? Entonces, cuando hay un para qué, tú dices, bueno, no tienen los votos para reformar la Constitución. Para lograr reformarla tienen que pactar con otros partidos. ¿Qué le interesa a los partidos dominantes en el Congreso? Bueno, a la Fuerza del Pueblo le interesa que no se toque la Constitución. El PRD dice que no se toque la Constitución. Y el PLD hace mutis porque sí está negociando que le quiten el nunca jamás. Entonces yo me pregunto, ¿Luis Abinader va a pactar con Danilo Medina que le quiten el nunca jamás para reformar la Constitución en función a la independencia del Ministerio Público? Oh, a ese costo, presidente Abinader, al costo de pactar con lo que, a desdecirse con lo que usted protestó, con lo que le iba a evitar el triunfo a usted, con lo que los Estados Unidos inclusive tuvo que meterse en el medio. Usted va a pactar con eso, con lo mismo que el país entero se levantó a decirle a este señor que no, que hasta ahí. Usted ahora lo va a vializar por eso. No lo creo. Ese costo político no creo que sea para eso. Y por eso entra la hipótesis del 45% más 1, porque ahí sí es bueno el pensamiento de Peña. Como el 45 más 1 fue la propuesta original en la crisis del 94, propuesto por Peña, ahora, y ponen de vocera a Milagros Ortiz Bosch, entonces ahora el 45% más 1 sí es bueno para ganar las elecciones. Claro, porque la tendencia que tú llevas en las mediciones no te da los números. Y tú quieres ganar en primera vuelta y evitarte un contexto de segunda vuelta. Entonces, ahí sí es correcto. Y yo, para no ahondar en cosas que al final y al cabo ni va a sumar, ni va a subir, no va a representar nada a las verdaderas realidades que tiene el país, a las verdaderas necesidades que tiene el país, y que cada vez que tocan un tema de las necesidades básicas de este país, se devuelven para atrás, lo hacen al revés, y si lo hacen a favor de lo que más tienen. Pues entonces yo voy
porque el estudio, cuando usted estudia metodológicamente los fenómenos sociales, políticos, económicos, usted tiene la excelencia ahí de poder tener noción, porque los hechos sociales son cíclicos, tienden a ser repetitivos en las coyunturas, porque son los mismos estamentos constitutivos de una nación que están interactuando entre sí, y entre la concepción de democracia que se tiene, eso va rodando cíclicamente, y ahí usted tiene la incidencia que puede repetirse. Pero, ¿qué es lo más parecido a lo que tenemos, de lo que ha pasado? Bueno, yo decía hace unos días el caso relacionado a la repostulación del presidente George Bush padre en los Estados Unidos, que este señor, como estaba victorioso en distintas guerras de Estados Unidos durante su mandato en los 90, no había encuesta que dijera que George Bush padre perdía la repostulación. Tenía los números por encima del 60%. El Partido Demócrata, que era contrario al republicano donde pertenecía George Bush padre, estaba desboronado. Nadie quería la candidatura presidencial en el Partido Demócrata. Bueno, pero surge un fenómeno, una persona, un novato, que asume la candidatura, llamado Bill Clinton, y mientras el presidente de los Estados Unidos vanagloriaba desde los halcones de Washington, D.C., en ese establishment neoconservador, los éxitos de esas guerras que él estaba teniendo, el país pagaba con inflación económica la agenda individualista del presidente George Bush padre. Y mientras George Bush padre estaba vanagloriándose con sus guerras, la economía norteamericana languidecía, y sobre todo a nivel de inflación económica, toda la sociedad estaba harta del contexto social económico que tenía. Entonces, Bill Clinton, que debuta en la política frente a este coloso que en ninguna encuesta le daba perdedor, tenía un asesor llamado James Cavalier, que invito a leer varios libros de él, que son bastante interesantes. Y Cavalier, en una reunión de trabajo con todo el equipo del presidente Clinton, puso tres frases. Y miren ustedes, para elegir el eslogan de la campaña, y miren ustedes qué tanta coincidencia tenemos aquí en la República Dominicana al día de hoy, gracias al PRM. Miren, el primer eslogan que propone Cavalier fue, miren, cambio versus más de lo mismo, como eslogan de campaña. La segunda, la economía, estúpido. Y el tercer eslogan, no olvidar el sistema de salud. Esos fueron los tres eslogans que, como resultante de Focus Group, fue lo que se extrajo como para elegir. Obviamente que el de la economía, estúpido, no formó parte del eslogan formal de la campaña de Bill Clinton, pero fue el que se popularizó. Y al ritmo de "es la economía, estúpido", le rompió las pretensiones de repostulación, no obtuvo George Bush padre la reelección y Bill Clinton fue electo presidente con "es la economía, estúpido". Y el paralelismo aplica a la perfección en este gobierno del cambio. ¿Por qué? Porque mientras nosotros estamos languideciendo de inseguridad, de alto costo de la vida, de todo tipo de problemas, de la inflación que nos está arropando a todos, el gobierno está empecinado en negociar una reforma constitucional que nadie le está pidiendo. Y como todo es cíclico, encaja perfectamente la aseveración para nuestra actual administración de gobierno, para decirle claramente: es la economía, estúpidos. Rumbo de la mañana.